Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, Mario Delgado, David Penchina y buenas noches a nuestro invitado especial, el diputado Ricardo Anaya. 2 senadores, un diputado federal, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes, las reglas las pongo yo. Y acuérdense que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Logra el Congreso una reforma educativa sin precedentes y en un tiempo récord. Pese a que hubo 30 reservas, serán 4 los cambios sustanciales que tendrá la iniciativa de Enrique Peña Nieto. ¿En qué consisten estos cambios y qué sigue ahora para el dictamen? Senador David Penchina, una de las adiciones estipula que los criterios de evaluación y los términos de ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento en el servicio magisterial deberán fijarse bajo principios de igualdad y transparencia. Esa transparencia también borrará la huella de la ostentación personal de los dirigentes y los regalos millonarios a sus agremiados. La reforma educativa basa un principio fundamental como eje que corta por entero toda la reforma, que es el tema permanente de la evaluación. Creo que si aspiramos a una mejor y mayor calidad educativa, el introducir el concepto de la evaluación a través de un organismo autónomo de Estado que permita saber el estado en que guarda la capacitación y la capacidad de la transmisión del conocimiento de las maestras y los maestros de México, desde el ángulo que se ha visto, es un ángulo loable. Hoy esta reforma que saldrá de la Cámara de Diputados vendrá al Senado de la República. Seguramente el Senado tendrá la capacidad de enriquecer del buen trabajo que haya hecho la Cámara de Diputados y poder llevar adelante y cortar el sistema de privilegios y hacer prevalecer la transparencia para que junto con la evaluación aspiremos a una mejor calidad educativa, que es la reforma fundamental más importante, trascendente que merece México. Creo que en el marco de los pactos y acuerdos que ha impulsado Enrique Peña Nieto, Senador esta es una Mario reforma Delgado. trascendente. Mario, la participación de los jefes de familia en la creación de programas educativos, la conformación de la Junta de Gobierno que presidirá el eventual Instituto de Evaluación de la Educación, fueron las modificaciones esenciales en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué opinas de la manera en que se regula la educación en México y cómo calificarías la labor del CENTE? Como está planteada la reforma, insuficiente y muy frágil, porque temas se refiere aquí el senador Penchina, calidad educativa sí, pero no basta con poner el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, darle autonomía, que los integrantes de la Junta de Gobierno los elige el Congreso, todo eso está muy bien, pero falta un objetivo para todo esto. Tenemos que poner en el texto constitucional que el Estado debe garantizar el derecho a una educación de calidad y que esa calidad debe estar basado en el máximo logro académico y que exista un sistema nacional de evaluación que el instituto sea el encargado de organizar, de dirigir, por supuesto, pero tenemos que poner también en el texto constitucional, además de la garantía de calidad, también otro sistema que es muy importante, el servicio profesional docente, que si bien lo plantea la reforma construida por el presidente Peña en el marco del pacto con la cooperación de todos los partidos, no va a quedar en el texto constitucional el servicio profesional docente, por lo tanto va a debilitar las reformas posteriores a este sistema. La educación, único antídoto contra la violencia, el dinero fácil y la barbarie. ¿Cómo verías el hecho de que la reforma educativa alcance la descentralización y resuelva el problema de la evaluación de los maestros, pero no se resuelva per se los conflictos sindicales que vendrán porque muchos maestros temen evaluarse y perder su coto de poder? Bueno, ya lo dijo David, el origen de esta reforma es el pacto, un gran acuerdo para que le vaya mejor al país. Es un lugar común, pero al final una verdad. La educación es la mejor palanca del desarrollo y yo diría, me parece que se equivocan quienes creen que esta es una reforma contra los maestros de este país. Es una reforma en beneficio de la educación para que sean las mejores y los mejores los que estén frente a un grupo y que podamos evaluar a quien va a ingresar al sistema educativo, a quien pretende ascender en el sistema educativo y algo fundamental en lo que nosotros hemos venido insistiendo, evaluar a quien pretende permanecer dándole clases a nuestras hijas y a nuestros hijos. Yo creo que hay un tema Senadores, diputados, ahora sí pueden iniciar el debate. Yo creo que hay un tema que habrá que distinguir, creo que es un tema de conocer la práctica constitucional de un país.
Mario Delgado dice, hay muchas cosas que se van a los artículos transitorios. No solo eso, Mario. Hay muchas cosas que no deben de estar en la Constitución, porque la Constitución es un paraguas. Y lo que tenemos que entender es que todos los artículos temáticos de la Constitución tienen una ley reglamentaria. Y esta reforma constitucional, cuando se concrete en el Senado y lo que resulte de este debate, tendrá necesariamente que modificar por mandato la Ley Federal de Educación. Y en la Ley Federal de Educación habrá detalles que seguramente nos van a llevar a un debate todavía más largo. Pero el tema es que conceptualmente nos atrevamos, y en eso hay un acuerdo, hasta donde entiendo, PAN, PRI, PRD, en el manto de un pacto nacional, de darle autonomía constitucional a la evaluación, de marcar los principios de calidad, de poder profesionalizar el servicio magisterial y de poder democratizar y transparentizar las actividades del magisterio en el sindicato. Entonces, creo que eso no se está rehuyendo, creo que hay que saber qué va en la Constitución y qué va en la Ley Federal de Educación, que vamos a estar obligados a reformar. Se ve que no has leído la ley, con todo respeto, la iniciativa, porque entonces estarías de acuerdo que es un exceso cómo se está planteando lo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Eso no está en transitorio. Eso está en el artículo 3º, que me parece que hay un exceso de detalles. Está y cuando no está, no está. ¿Por qué no se habla de educación de calidad? ¿Por qué? ¿Por qué se rehuye? Y tienes 2 páginas en la exposición de motivos hablando de la importancia de la calidad, y no puedes poner esa palabra dentro del tercero constitucional. ¿Estuvo de acuerdo o no el PRD no puedes al firmar poner la iniciativa del presidente No, Peña? está claro que es un avance, no se minimiza. Pero lo que yo digo es, bueno, hagamos las cosas de una vez bien. Estamos a tiempo y para eso es el proceso legislativo, claro, Mario. Por eso metimos ya una iniciativa la semana pasada. Pero podemos construir sobre este mismo proceso. Yo dije, sobre esa iniciativa. Hay un trabajo de las cosas bien, hay un trabajo de los diputados hay que hacerlo y hay bien. que reconocer, yo particularmente lo saludo, de decir avanzaron en el tema de manera rápida, que no hubiera sido posible lograr si no hubiera habido un pacto político que impulsó el presidente con las fuerzas políticas. Pero además, ahora vamos al Senado a discutirlo. Vamos a quitarle concretos, ese Mario, tufo de simulación a esta reforma y vamos a entrarle en serio. Eso lo vamos a hacer en el Senado, lo vamos a discutir ahí. Hemos puesto asuntos muy concretos sobre la mesa. El hecho de que la Junta de Gobierno, por ejemplo, la propuesta del PAN es elijámoslo con el sistema Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ustedes conocen perfectamente bien, que sea por ternas. No es un tema menor, no es un tema el menor, tema de la bien. autonomía. Y me parece que lo que tú estás planteando perfectamente puede ir o a enriquecer la iniciativa o a una ley secundaria. ¿Cuál es la necesidad? Educación de calidad no puede ir a ley secundaria, tiene que quedar en el texto constitucional. Es como una expresión. Lo estamos rehuyendo. A ver, pero es si una tú expresión. lees el tercero constitucional, tiene todas las características Mario, de lo que debe tener la educación en este país, y entonces la calidad educativa tiene que ser un principio objetivo rector de nuestra Carta Magna. Así es. ¿Cómo regular el principio de la calidad educativa? Pongámoslo va en la tercero. ley o llega al Senado. Demos ahí un debate para enriquecer el trabajo de los diputados. Y luego hagamos la Ley Federal de Educación. ¿Cuál es el problema? Mario, me parece que algo fundamental es la columna vertebral de la reforma, es el tema de la evaluación. O sea, no es un asunto menor el que tú eleves a rango constitucional. ¿Evaluación para qué? El evaluar. ¿Evaluación para qué? Uno, saber. Ahí es donde estás perdido, senador. No, claro. Es para la tener una violencia educación de causada calidad. por el tráfico de armas en México escaló de forma alarmante en los últimos 2 años. En mayo de 2010, el gobierno mexicano declaró que de las 75,000 armas confiscadas en este periodo, un 80%, es decir, 60,000 armas de fuego, provinieron de Estados Unidos. Poco después nos enteramos del operativo Rápido y Furioso, en el que nuestro país vecino, como parte de un operativo contra la delincuencia organizada, introdujo ilegalmente armas a México. Senador Mario Delgado, ¿qué postura tiene el PRD respecto del derecho de eliminar el derecho de los ciudadanos a portar armas? ¿Y qué filtros de control propondría para detener el comercio de armas ilegales en nuestro país? El operativo Rápido y Furioso ha enfrentado duras críticas del otro lado de la frontera por dejar ir a los prestanombres que compraban armas en Arizona, en lugar de arrestarlos e incautar las armas en ese momento. ¿Qué te dice a ti que las autoridades de aquel país creen que la organización abastecía al cártel de Sinaloa en México? De hecho, algunas armas después se encontraron en sitios en donde se cometieron delitos. No, bueno, la estadística es contundente. El 80% de las armas confiscadas a los grupos de delincuencia organizada
provienen de los Estados Unidos. Y hay una coincidencia. El arma más vendida en Estados Unidos, el AK, el famoso cuerno de chivo, 47. AK-47, pues es el arma más confiscada en México. Entonces, ahí sin duda tiene que haber algo. Hay una resistencia tremenda en Estados Unidos a legislar en la materia. Hay una coincidencia, también hay un estudio de un señor Gutman que dice que coincide cuando liberan en Estados Unidos la venta de armas tipo militar al público, coincide con el aumento de la violencia en México y coincide con el mayor número de actos delictivos en nuestro país con armas de fuego, con esta militarización que hay de los grupos de narcotraficantes. Es un asunto que tiene que ver con los dos países también. Aquí en México necesitamos un registro de todas las armas que son confiscadas y una cooperación internacional para ver el origen de estas armas. Pero Estados Unidos está cerrando los ojos, pero también está pagando las consecuencias en su propio país. Diputado Anaya, las investigaciones sobre el operativo Rápido y Furioso, por el que presuntamente ingresaron al país de forma ilegal armas procedentes de Estados Unidos, son de carácter reservado y contienen datos confidenciales. Eso es lo que respondió la PGR a una solicitud de la Cámara de Diputados. Ante estas respuestas, ¿qué puede hacer el Congreso mexicano? ¿Por qué el gobierno del PAN fue tan débil? ¿Por qué nunca exhortaron, exigieron? ¿Por qué nunca resolvieron? Débil de ninguna manera. Me parece que se puede acusar el sexenio anterior del presidente Calderón como todo sexenio con fallas y con aciertos, pero no se le puede acusar de debilidad. Y segundo, me parece que estamos obligados a denunciar esta doble moral de los Estados Unidos, que por un lado lleva décadas exigiendo, presionando al Estado mexicano para que nosotros evitemos el flujo de droga hacia los Estados Unidos, pero por el otro lado ellos han hecho muy poco, prácticamente nada, e incluso en el caso de Rápido y Furioso son responsables del ingreso de armas a México. Por supuesto, como dice Mario, hay una correlación directa entre la venta de armas, la legalización de las armas y el incremento en la violencia, pero también diría yo, no tapemos el sol con un dedo, no es la única causa de la violencia, porque si comparamos Ciudad Juárez con El Paso, Texas, hay más armas en El Paso, Texas que en Ciudad Juárez y no tienen los mismos niveles de violencia. Es un tema que es mucho más complejo, pero sin duda uno de los elementos fundamentales es la venta de armas en Estados Unidos. Senador David Penchina, sin un tratado sobre comercio y tráfico de armas, la vía está libre para que prosiga la venta de las mismas y crezca el armamentismo y la violencia a lo largo del mundo. ¿Qué propondría el Senado de la República como garante de las relaciones de México con el exterior para sancionar a los traficantes de armas y para hacer esto más efectivo? Primero hay que reconocer dos fenómenos. Estados Unidos en su Constitución tiene una enmienda la segunda enmienda que le garantiza al ciudadano su derecho a portar armas libremente. En nuestro país no existe ese derecho. Segundo, tenemos 3.000 kilómetros de frontera con una economía, por cierto, la más poderosa del mundo, cuyo intercambio comercial y de flujo y porosidad fronteriza es de enorme grado. Tercero, me parece que el Senado de la República y el Gobierno de la República tienen que impulsar medidas mucho más rígidas al interior de nuestro país para la vigilancia de las aduanas y hacer una cruzada diplomática, que es evidente que, si bien, como dice el diputado Anaya, el gobierno de Calderón no puede ser calificado de débil, pero sí de poco inteligente, debemos de promover acuerdos de carácter hemisférico para exigirle a la primera potencia del mundo que su política de armamento daña no solo a México, sino daña a toda la región. Creo que los exhortos diplomáticos de ir a gritonear a la ONU o pegar en la mesa cada rato que pase algo son poco efectivos. Hay que usar más la inteligencia y más la diplomacia. Tienen tiempo libre. Creo que Estados Unidos hoy entra en un marco de debate muy complejo. Ellos mismos empiezan a padecer con una enorme tristeza el tener una enmienda a la segunda constitucional que, si bien tuvo una razón histórica en una sociedad como la yanqui, hoy cobra vidas de niños. Y creo que el momento sí hace el exhortar por mecanismos de carácter internacional, no solo fronterizo México-Estados Unidos, una estrategia distinta para que los Estados Unidos entren en reflexión. Permíteme un comentario, senador. Así pasa cuando un partido lleva tiempo de no ejercer el poder, regresan al gobierno y asumen que las cosas se pueden resolver por decreto. Y así pasa después de 12 años de fracasos. Démosle un año
No, y lancemos el reto desde ahora al gobierno de Peña muy poco, Nieto. porque ustedes llevan 12 años de fracasos. Vamos a ver si es cierto. Déjeme lo que heredamos, terminar, lo que heredamos, senador. No, es que no te puedo dejar Déjeme continuar terminar, senador. bajo esa premisa. Lo voy a escuchar. Nosotros heredamos. Lo voy a escuchar y le voy a pedir que me deje no le voy a acabar. permitir mentiras. Lo voy a dejar Nosotros terminar llevamos y me va a dejar hablar. 12 años de heredar una inercia de una fatídica, violenta historia de combate a la inseguridad poco efectiva. ¿Ya acabó? Y eso hay que ¿Puedo cambiarlo. contestar? Eso hay que cambiarlo. ¿Me va a escuchar? Sí, con gusto. Le vamos a dar un año al gobierno del presidente Peña Nieto para que haga las gestiones necesarias para que Estados Unidos modifique la segunda enmienda. Y vamos a ver si es cierto que existe esa eficacia de la que tanto presumen. Ustedes en 12 no pudieron, ¿eh? Y segundo, esa es nuestra diferencia. En 12. La coincidencia es que es un problema severo para el país, que representa hoy un problema también interno para los Estados Unidos, porque lo que ha estado pasando en términos de matanzas que hemos visto en los últimos días, en todos los países del mundo hay gente desequilibrada mentalmente. El problema es que no es lo mismo, concluyo el comentario, tener a la mano una pistola, poder ir con una licencia, como sucede en Colorado, una simple licencia de conducir y poder comprar un arma de alto calibre. En eso coincidimos. En lo que no coincido de manera alguna es en que el gobierno del presidente Calderón haya sido débil en esa materia, y ya veremos, ojalá por el bien del país, a ver, espérame, ojalá por el bien del país, débil, dijo poco inteligente, lo cual es un piropo, debería ser capacidad. Ojalá, ojalá por el bien del país tengan la capacidad de que los Estados Unidos modifiquen yo nunca la dije segunda débil, enmienda. Pero no te has fijado en una cosa. Poco inteligente. Sí, ya inteligente, desde que es un piropo, deberías de tomarlo. Fíjate, ¿no has notado que ya ahora que entró el gobierno del PRI, ya se acabaron los muertos? La única muerte es la de Jenny Rivera, y fue un accidente. Lastimosamente, Mario. Ya no hay yo muertos. Creo que esa burla, ya no ves en la esa televisión. Burla no la permite la sociedad mexicana. Velo en la televisión. Lamentablemente acaba de haber muertos. Acaba de haber muertos en ya no Morelos. Tienes, ha habido muertos en Coahuila. Ha habido muertos en Michoacán. Eso es una gran mentira. Eso es falso. Ya no México no está en los medios como México está en medio antes. de un proceso de inseguridad lamentable. México reclama paz con respeto a los derechos humanos, y México exigió en las urnas, mandando al PAN al tercer lugar, un cambio y un replanteamiento de una estrategia que no fue débil, diputado Anaya, fue poco inteligente. Eso sí, lo siento, lo tengo que interrumpir, nos damos un corte comercial y ustedes no se vayan, porque a nuestro regreso seguimos aquí con nuestro tercer debate de la encerrona. La pequeña ciudad de Newton despide hoy a las 27 víctimas del ataque perpetrado por un joven en una escuela primaria de Connecticut. Sin duda, esta tragedia ha conmovido al mundo entero y ha reavivado el debate sobre el control de armas, sobre todo el análisis de las causas de la desintegración social que llevaron al desequilibrio psicoemocional del joven suicida de 24 años. Senador Mario Delgado, en lo que va de la presidencia de Obama, las matanzas de civiles con armas de fuego han estremecido a Wisconsin, Texas y Colorado. ¿Qué está pasando con el tejido social? Cada día es más fácil ver a jóvenes que busquen adquirir un arma. ¿Cómo revertir esta pasividad de la sociedad para reaccionar y protestar contra la violencia? Vivimos una sociedad muy violenta, nos estamos acostumbrando a la violencia. Y especialmente en Estados Unidos, lo comentábamos en el segmento anterior, ya están pagando también el costo de prácticamente no regular la venta de armas. Con una licencia de conducir puedes hacerte de un rifle, pues vas a las ferias de armas y prácticamente ni siquiera te piden una identificación y puedes hacerte de un arma. ¿De dónde sacó las armas este joven? De su casa. Su mamá las tenía almacenadas. Y a mí me tocó ver el domingo pasado, el fin de semana, el discurso de Obama en el funeral, y es un discurso pues muy fuerte, muy sentido, donde dice que los Estados Unidos deben de cambiar, la importancia de la educación, de los hijos, de los valores, pero no se refiere a las armas. Es decir, la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos sigue siendo una asociación muy poderosa, que se empoderó
con los Bush, en la administración Bush, y sigue controlando una buena parte del Congreso. Y además de que tienen a nivel constitucional este permiso con la enmienda 2, pues también hay una costumbre en Estados Unidos de querer tener armas. Entonces, en esta sociedad más violenta y con armas, pues tienes como resultado Senador lo David que Penchina, la sociedad vive estos hechos con horror e indignación. El presidente Obama prometió tomar medidas significativas para evitar más tragedias como esta. Vale recordar que dijo algo similar después del tiroteo del 2011 en Tucson, Arizona, en el que 13 personas resultaron heridas y 6 murieron. Y no pasó nada. Surge la inevitable pregunta, ¿cambiará algo esta tragedia? ¿Es justo señalar a las armas como las únicas responsables de estos sucesos que se producen con tanta frecuencia en Estados Unidos? La expresión de lo que está pasando en Estados Unidos para mí es la muestra más clara de la enfermedad de una sociedad americana que ha perdido valores, que nos está influyendo negativamente a través del cine, de los programas de televisión, donde se promueve la violencia, en donde con mucha ligereza, amiliar y saber entender se autorizan legislaciones locales el consumo a la marihuana. Hoy tenemos el riesgo de patrones culturales difundidos en medios masivos de comunicación violentos, una educación que ha perdido el espacio de los valores familiares, una sociedad que está discutiendo legalizar la marihuana y la facilidad de ir a comprar un arma con una licencia de conducir en una economía que está dominada por intereses de los fabricantes de armamentos. Ese es un debate al que nadie le entra y hay que decirlo como es. Hay una buena cantidad de senadores y de diputados que están comprados por el armamento americano y que no van a permitir la modificación de la segunda enmienda constitucional. Este debe ser un debate oportuno en el dolor de la terrible tragedia de Connecticut, precedida de otras tragedias que la sociedad americana tiene que saber leer para cambiar. Diputado Ricardo Anaya, lejos de prohibir la aportación de armas, como bien lo dice el senador Penchina, los republicanos han promovido una ley para que estudiantes porten armas en los campos universitarios en Texas. ¿Frente a quién estamos? ¿Cuál es la manera de pensar de estos legisladores que promueven este tipo de acciones? Bueno, me parece un planteamiento absolutamente disparatado, por un lado, y por otro lado, gravísima la ausencia del Estado en esta materia. Es una responsabilidad fundamental del Estado el evitar que un individuo haga daño a otro individuo en una sociedad. Y el permitir este flujo de armas, como lo hemos dicho, el que puedan acudir a un Walmart en Estados Unidos y con una licencia de conducir, llenar un formato y comprar un arma, pues es una absoluta aberración, es algo que sin duda alguna tendrá que cambiar. Pero por el otro lado hay un problema estructural que ya mencionaba el senador Penchina, que tiene que ver con una cultura de guerra, una incitación a la violencia, los niños desde pequeñitos jugando los videojuegos, en donde el objetivo es matar al otro, y claro, un joven desequilibrado con problemas emocionales que tiene acceso a armas con facilidad, pues desencadena una tragedia como estas que hemos visto en los Estados Unidos. Y que no es la primera tragedia, ¿eh? Estados Unidos lleva varias y pareciera que eso no hace mella. A mí me llama mucho la atención cómo en un discurso sentido del gran orador que es el presidente de los Estados Unidos, no acusa los intereses del armamentismo en la sociedad de Estados Unidos. Y es que no lo puede hacer. Porque si el presidente Obama se va contra los fabricantes de armas, pierde mayoría hasta de su partido en el Congreso. Creo que este es un debate que tiene que ponerse por encima de los intereses políticos y llamar a la buena sociedad americana con los gritos de la comunidad internacional de que estamos haciendo mal las cosas. No se trata de restringir la libertad de expresión o de difusión de mensajes o de películas o de programas, pero hay que revisar, y a propósito del primer tema de la reforma educativa, el repensar los valores educativos que tenemos que infundir en una sociedad donde cada vez hay más divorcios, donde cada día hay más droga, donde cada día por la pantalla entra más violencia, la violencia intrafamiliar, eso en manos de un desequilibrado mental que puede comprar una pistola como Sabritas en una tienda, o la encuentra en su casa. Ocurre tragedias. Y lo peor del caso es que esta sociedad contemporánea se acongoja, sufre el día que ve la noticia y al tercer día está yendo a ver Rambo al cine.
Así es. No puede ser. Y pensar algo y está mal, repensar- es un debate más Y amplio. pensar y repensar nuestro sistema de financiamiento electoral. A mí me parece Sí, tiene que un ver también acierto con eso. el que un porcentaje mayoritario sea de financiamiento público, y esa es una de las razones. Porque entonces cuando el capital privado, como es la industria del armamento la en Estados Asociación Unidos, Nacional del Rifle, se convierte en la gran financiera de las campañas electorales. El tema de la reelección- ¿cuántos senadores y diputados Fíjate, tiene el tema comprados de en la Estados reelección Unidos? legislativa. La Asociación Nacional del Rifle. El tema de la reelección legislativa, que es tan debatido, ¿no? Con mucho calor entre las fuerzas políticas. Si no le ponemos reglas claras al Tiene ese financiamiento, peligro, sin duda. pues Tiene compras ese un peligro. legislador para toda la vida con la lana de la Representantes de industria del intereses. armamentismo, pues compra todas las elecciones porque los intereses y las utilidades del armamentismo... A ver, Estados Unidos ahorita va a entrar en guerra en Siria. La expresión de la tragedia terrible de la humanidad que vive con Eirikut hoy, Ahora, con la el guerra único- va a ser borrada en un día, ¿eh? Ya Así es. empiezan En un día. algunas voces, por ejemplo, el alcalde de Nueva York pidió revisar la enmienda segunda, y hay una serie de legislaciones que se hicieron en los 90 que fueron tiradas por la Corte a partir Bueno, tú de sabías, la enmienda Mario. constitucional número 2. O sea, el interés de ahí del armamentismo en Estados Unidos es tremendo. Tú sabes que un interés oculto de impedir que los latinos en México, particularmente los mexicanos, gocemos de plenos derechos ante el sistema democrático americano, tiene que ver porque la fuerza electoral de los mexicanos tendría que ver con un rechazo a la segunda enmienda constitucional. Y eso es algo de lo que no se habla en los periódicos, en los canales de televisión americanos. De ese tamaño son los intereses. Obama evita es terrible. Obama evita entrar en ese tema. El Es fin de semana. terrible. En Entonces- medio de la gran tristeza en la que está Estados Unidos, se evita hablar del tema. por Este parte del presidente. orden establecido americano, que bien le llaman el establishment, ¿no? Está a revisión. Los americanos deben de dar Senador una David autocrítica Penchina, y una vergüenza a lo que está pasando Tengo que en su interrumpirte, sociedad. se nos acabó el tiempo y no se vayan. Nos vemos el próximo martes a las 11:30 de la noche aquí en La Encerrona, el debate por México. 3 temas, 3 puntos de vista diferentes y el único programa de la televisión en el que lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches.